En el siglo III antes de nuestra era, China no era un país. Era un campo de batalla. 7 grandes estados se disputaban el poder en una guerra constante donde la traición, la estrategia y la violencia eran la norma. Durante generaciones, este periodo fue conocido como el de los reinos combatientes, una era de caos en la que parecía imposible imaginar una paz duradera. Sin embargo, de ese desorden surgió una figura destinada a cambiar la historia para siempre. Su nombre fue Qin Shi Huang. Nació como Yin Zheng en el año 259 a.C. en el estado de Qin, una región considerada por muchos como dura y periférica, pero también profundamente disciplinada. Desde muy joven aprendió que el poder no se hereda sin lucha. Ascendió al trono siendo apenas un adolescente, rodeado de conspiraciones, regentes ambiciosos y amenazas internas. Mientras otros gobernantes buscaban alianzas o equilibrios, él aprendió a desconfiar. En su mundo, sobrevivir significaba dominar. A medida que crecía, también lo hacía su ambición. Yin Zheng no quería gobernar un reino más, quería terminar con todos. Uno a uno, los estados rivales fueron cayendo bajo el peso del ejército de Qin, una maquinaria militar organizada, disciplinada y brutalmente eficaz. En el año 221 a.C., tras derrotar al último de sus enemigos, Yin Zheng hizo algo sin precedentes. Abolió los antiguos títulos reales y se proclamó a sí mismo Huangdi, emperador, no un rey entre otros, sino el primero, el único. Así nació el Imperio Chino. Con la unificación llegó una transformación radical. Qin Shi Huang comprendía que la guerra había terminado, pero que el verdadero desafío apenas comenzaba. Gobernar un territorio inmenso y diverso requería algo más que soldados. Requería control. Para lograrlo, adoptó una filosofía implacable: el legalismo. Según esta doctrina, el ser humano no es bueno por naturaleza y solo obedece cuando la ley es clara y el castigo inevitable. Bajo esta idea, el emperador eliminó el antiguo sistema feudal, despojó de poder a la nobleza hereditaria y dividió el imperio en distritos administrados directamente por funcionarios del Estado. Nada quedó al azar. Se unificó la escritura para que todos los súbditos leyeran los mismos caracteres. Se estandarizaron las monedas, los pesos y las medidas para que el comercio funcionara sin fricciones. Incluso, el ancho de los ejes de los carros fue regulado, permitiendo que todos circularan por los mismos caminos. Por primera vez, China empezó a funcionar como un solo cuerpo, con un mismo lenguaje administrativo y una misma lógica política. La diversidad no desapareció, pero quedó subordinada al centro. Sin embargo, este orden tuvo un precio. Para Qin Shi Huang, el pasado era un enemigo. Las antiguas tradiciones, las escuelas filosóficas rivales y los textos clásicos representaban una amenaza para la unidad ideológica del imperio. Por ello ordenó la quema de libros que no sirvieran al Estado y persiguió a los eruditos que se resistieron.
El conocimiento debía ser útil, no crítico. La memoria debía ser controlada. En su visión, solo existía el presente del imperio y el futuro que él diseñaba. Mientras imponía su autoridad sobre los vivos, el emperador también pensaba obsesivamente en la muerte. Temía desaparecer, perder el poder, convertirse en polvo como cualquier otro hombre. Buscó la inmortalidad en elixires alquímicos, en rituales secretos y en expediciones legendarias. Pero también decidió prepararse para el más allá como solo un emperador absoluto podía hacerlo. Ordenó la construcción de un mausoleo gigantesco, una ciudad subterránea destinada a reflejar su imperio eterno. Allí, bajo tierra, miles de artesanos trabajaron durante décadas para crear un ejército que no sangrara ni envejeciera. Más de 8.000 soldados de terracota, cada uno con rasgos únicos, fueron enterrados para proteger al emperador en la otra vida. No eran simples estatuas. Eran una declaración de poder. Incluso muerto, Qin Shi Huang seguiría gobernando. Al mismo tiempo, en el norte del imperio mandó unir y reforzar antiguas murallas defensivas para contener a los pueblos nómadas. Aquellas primeras construcciones, hechas de tierra apisonada y piedra, serían el embrión de lo que siglos después conoceríamos como la Gran Muralla China. No era solo una barrera física, sino un símbolo. El límite entre el mundo civilizado del imperio y el caos exterior. Pero el control absoluto no genera lealtad eterna. Cuando Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., el imperio que había construido con mano de hierro comenzó a resquebrajarse. Sus sucesores no tuvieron su carisma ni su autoridad. Las rebeliones estallaron. Los funcionarios abusaron del sistema. Y el peso de las leyes se volvió insoportable. En apenas unos años, la dinastía Qin colapsó. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. Aunque el régimen cayó, la idea del imperio sobrevivió. China ya no volvió a fragmentarse como antes. Las dinastías posteriores, especialmente la Han, rechazaron los excesos del legalismo, pero conservaron la estructura centralizada, la administración unificada y el concepto de un emperador como eje del mundo político. Qin Shi Huang fue condenado por la historia oficial como un tirano, pero también fue reconocido, aunque a regañadientes, como el fundador de China. Su legado es una paradoja. Fue un gobernante temido, autoritario y despiadado, pero también un visionario que sentó las bases de un Estado duradero. Un hombre que destruyó libros, pero unificó una civilización. Que gobernó con miedo, pero creó una identidad común. Qin Shi Huang no buscó ser amado. Buscó ser eterno. Y de algún modo lo consiguió. Hoy, cuando observamos la escritura china, las fronteras históricas del país o la idea misma de China como unidad, seguimos viendo su sombra. El primer emperador desapareció hace más de 2000 años, pero su huella permanece, porque hay gobernantes que pasan a la historia y otros que la construyen, incluso a costa de todo.